¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien, chicos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Empiezo la actividad, chicos, recordándoles que ya pueden ir realizando el pago de sus pensiones del mes de abril. Si es que ya lo han hecho, perfecto, no hay ningún problema. Si es que aún no lo hacen, todavía tienen algunos días hasta el día 30. Sin embargo, por favor, sean precavidos. A veces el tiempo, a veces las actividades, ¿no? Por ahí los puede un poquito como que hacer olvidar. Entonces, para evitar ello, traten de hacerlo a la brevedad posible. De la misma manera, mencionarles que todos aquellos que paguen puntualmente están ingresando al sorteo, hazlo por mamá. Ya, los premios ya seguramente ustedes los han estado viendo, son becas, medias becas, son electrodomésticos también. Ya, entonces para poder tenerlo en cuenta. Ahora sí, chicos, vamos a empezar con nuestra actividad y para eso les pido que por favor observemos estas oraciones que tengo aquí, que son 6 oraciones, ya 6 oraciones con las cuales hoy día vamos a empezar como que para calentar motores, ¿ya? Alguien por ahí que me ayude a leerlo, por favor, que pueda leer las 6 oraciones que tienen ahí en la diapositiva, que pueda leerlo, chicos, solamente leer, ya, solamente leer, no vayan ahí a tener miedo. Sonia, muchas gracias, Sonia. Adelante. Profesora, buenos días. Las oraciones son, era ya de anciana edad del padre. Tu escuela es mucho más importante que mis fajas. El trabajo nocturno siguió adelante. El ruido de unos carruajes habían cubierto el rumor de sus pasos. Tú deberás estudiar. El padre continuó reprendiendo el muchacho. Ujú. Muy bien, Sonia. Muchísimas gracias. Hola, hola, chicos. Buenos días a los que se están conectando. Buenos días. Bien, tenemos aquí 6 oraciones, que cada uno de ustedes ha leído de manera personal y que Sonia nos ha ayudado con la lectura en voz alta. Ya es importante estos aspectos. Bien, vamos a conversar entonces en base a estas oraciones que ustedes tienen en la diapositiva. La primera pregunta que les hago para estas 6 oraciones es, ¿se entendieron? Ah, ya, no te preocupes, Laura. Ahí igual lo estoy dejando proyectadito para que lo puedan leer aquellos que se están conectando recién. No hay problema. Pregunto, léanlo. ¿Las oraciones se entienden o hay alguna que les causa conflicto? ¿Hay alguna que como que dicen, profesora, no sé, esta de aquí como que se me hacen, no sé, algo por ahí no me cuadra? ¿Se entendieron estas 6 oraciones o hay alguna que no? Son 6, ya ustedes me dirán, profesora, ¿sí se entendió todo? O profesora, no sé, tal oración. No, acá tenemos la oración uno, la oración 2, la oración 3, la oración 4, la oración 5 y la oración 6. Listo. ¿Se entendieron las 6 oraciones o hay alguna que no? Alguna que no les termina de cuadrar. El uno, Miss. El uno, ok, Sonia. Sonia me dice que el uno como que está medio rarito, el uno, profesora, no sé. Ya. ¿Qué me dicen los demás? ¿También tienen alguna duda con alguna oración o todas están claras? Era ya de avanzada edad el padre, tu escuela es mucho más importante que mis fajas, el trabajo nocturno siguió adelante, el Dos, Miss. ruido, la 2 Marta, ok, para Marta va la 2 ahí la duda. David va por la 4, el ruido de unos carruajes había cubierto el rumor de sus pasos, tú deberías estudiar y el padre continuó reprendiendo al muchacho. Ok, por ahí me dicen la 1, la 2 y la 4, profesora, ¿no? Como que está medio raro. A ver, entonces, a esas oraciones, a la 1, la 3 y la 4 que fueron las que me han nombrado, También les cinco, has, Miss. la 5 también, uy, tú deberás estudiar. Listo. ¿Qué les hace falta a esas oraciones según la perspectiva de ustedes? ¿Qué les hace falta? Uno, su signo de interrogación, para que sea una oración. Y luego ordenar las palabras. Ya, el orden y los signos de interrogación. Ok, muy bien, Sonia.
Muy bien, Sonia. Por ahí hacemos una observación entonces en el sentido ortográfico y en el sentido sintáctico. Ya, listo, muy bien. Muy buenas observaciones por ahí que puede ser, ¿no? Puede ser. Estas oraciones, chicos, de por sí transmiten un mensaje, ¿no? Ojo, son oraciones independientes, ¿ah? No, no tiene que ver una con la otra, me refiero. Las tildes, me dice David. Ya, a ver por ahí. El ruido. Ya, las tildes, también un sentido ortográfico en ese sentido, en ese aspecto. ¿Ok? Vamos observando entonces ese tipo de datitos, de detalles que por ahí ustedes notan. Ahora, esas oraciones, chicos, nosotros la semana anterior habíamos revisado o habíamos dicho que las oraciones bimembres tenían dos partes. ¿Se acuerdan? La primera parte nosotros ya la hemos revisado, que ha sido el sujeto. ¿Se acuerdan? Eso vimos la clase anterior. Y hoy día nosotros nos vamos a enfocar en Predicado. en el predicado. Ahora yo les pregunto, ¿cómo ustedes pueden reconocer el predicado en una oración? ¿Cómo pueden reconocerlo, chicos? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Tienen alguna idea, alguna noción? ¿Cómo podemos reconocer el predicado en una oración? Porque el sujeto ustedes ya lo saben identificar, pero el predicado, ¿cómo lo podremos identificar en una oración? El contenido de sujeto, Miss. Según el contenido del sujeto. Muy buen punto, Marta. Eso les va a servir mucho hasta que puedan, ¿cómo decirlo? Hasta que puedan identificarlo quizás a simple vista. A un principio se les va a servir un montón. Claro, ¿ya? Hola Marlene, buenos días. Miren, yo les pregunto, a mí me dan una oración, la que sea, y yo así a ojos cerrados puedo decir esto es sujeto y esto es predicado, ¿o qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso que debo hacer para empezar a trabajar la identificación? Conocer el sujeto, Miss. Conocer el sujeto, muy bien, pero antes de, primero tengo que leer mi oración. ¿No? Primero yo leo mi oración y luego, como dice Marta, puedo identificar el sujeto. Profesora, ¿pero por qué yo identificaría el sujeto si es que me están pidiendo identificar predicado? Porque aquí seguramente vamos a aplicar algo muy clásico, que es, profesora, identifico el sujeto y yo sé que lo que queda de mi oración es predicado. Sencillo, profesora. Primero identifico mi sujeto para después decir que lo que resta de mi oración, lo que queda de mi oración, eso es predicado. Y eso es lo que a mí me importa identificar el día de hoy. Nosotros hoy día, chicos, vamos a identificar los elementos del predicado. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de sujeto? Hoy día nos vamos a olvidar del sujeto, porque eso tú ya lo conoces, y nos vamos a centrar, a enfocar en el predicado. ¿Para qué? ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? Para que tú puedas reconocer a estos elementos en una oración y puedas también conocer sus funciones. Porque el predicado también tiene elementos, así como el sujeto también tiene elementos. Entonces, ¿qué es el predicado? Vamos a primero definirlo. Sencillo. El predicado es básicamente lo que se dice del sujeto, la acción que realiza el sujeto. Eso es tu predicado. Así de fácil, práctico y sencillo. Para que me puedas entender, por favor te pido, me puedas dar oraciones. A ver, trabajemos con oraciones. Vamos a trabajar con oraciones sencillas, ¿ya? Para que puedas ir como que entendiéndole el mecanismo y se te haga muy fácil. A ver, chicos, oraciones. Oraciones fáciles que se les pueda ocurrir a ustedes. ¿Qué oraciones? Por ejemplo, mientras yo voy colocando algunas, ustedes también vayan pensando en otras, ¿ya? Carlos come su comida. Carlos come su comida. Listo.
Comida. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Carlos come su comida. ¿Qué más? A ver, oraciones, chicos, oraciones. Mi perro es muy juguetón. Mi perro es muy juguetón, ¿ya? Mi perro es muy juguetón. Listo. Por ahí vi uno en el chat. A ver, El comerciante está molesto. el comerciante está molesto. Ya, listo. Ahí está. A ver. Ya. Una más, ¿ya? Una más por aquí. A ver, vamos a cambiarle aquí algo, ¿ya? A ver, ya está. Acá, listo. Miren, lo que habitualmente se hace, como lo ha dicho por ahí Marta, identifico primero al sujeto y lo que queda es predicado. Así, más fácil. Por ejemplo, Hugo participó en el concurso de poesía. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es la Hugo. persona? Hugo. Hugo, Pero como hoy profe. día no nos interesa Hugo, porque ese sería mi sujeto, entonces lo tacho, ¿ya? Porque yo ahí no quiero que tú te centres. Yo quiero que te centres aquí. ¿Qué ha hecho Hugo? ¿Qué ha hecho Hugo? Participó en el concurso de poemas. Claro. ¿Qué hizo Hugo? Participó en el concurso de poesía. ¿O qué se dice de Hugo? Que Poesías. participó en el concurso de poesía. Carlos come su comida. ¿Quién es el sujeto? Carlos Carlos. Pero como yo no quiero hoy día sujeto, lo tacho. ¿Qué come se su dice de comida. Carlos? Ah, que Come 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 su comida. su comida. Listo. Mi perro es muy juguetón. ¿Quién es el sujeto? mi Perro. perro. El perro. Entonces, eso yo no quiero hoy día. ¿Qué se dice de mi perro? Es muy juguetón. Es muy juguetón. Esto de aquí es mi predicado. El comerciante está molesto. ¿Qué se dice del sujeto? Comerciante El sujeto es el comerciante. ¿Y qué se dice del comerciante? está molesto, predicado. Está molesto. Muy bien. Están en el circo los payasos. ¿Quién es el sujeto? Los Payasos Payasos. ¿Qué se dice de los payasos? están en el circo. Están Es en el predicado. circo. Ahí está. Miren, lo que yo quiero que hoy día tú te centres y te enfoques es solamente en lo que está resaltado de turquesa. Ya solamente ahí, porque eso que tengo ahí es mi predicado. El sujeto hoy día, tú no le hagas caso. ¿Por qué? Porque tú ya sabes trabajar con sujetos. Entonces, lo dejamos ahí un ratito. Esto es el predicado. Es lo que se dice del sujeto. Es lo que se dice de Hugo, lo que se dice de Carlos, lo que se dice de mi perro, lo que se dice del comerciante y lo que se dice de los payasos. Ahora, este predicado que tú acabas de identificar en esas oraciones tiene su estructura. ¿Cuál es la estructura? El predicado, chicos, tiene un verbo. Profesora, ¿qué es el verbo? El verbo es la acción. Correr, cantar, bailar, saltar, gritar, escribir, empujar, participar, correr, gatear, pintar, romper, rayar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un verbo, una acción. Este verbo está acompañado a su vez de unos complementos. ¿Quiénes pueden ser complementos? Pueden ser sintagmas adjetivales, es decir, adjetivos calificativos. Pueden ser sintagmas nominales, sintagmas preposicionales o sintagmas adverbiales. ¿Ya? Puede presentarse. Por ejemplo, tenían es un verbo del verbo tener.
Muchos bolsillos. Aquí, por ejemplo, vemos un sintagma adverbial por el término muchos, que es un adverbio de cantidad. En su parte delantera. Esto es un sintagma preposicional. ¿Por qué, profesora? Porque aquí está la en. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos de sujeto identificábamos a la en como preposición? También se presenta en el predicado. También se presenta en el predicado. La oración que nosotros trabajamos en la clase de sujeto decía, ¿no? Aquellos pantalones vaqueros de Luis. ¿Te acuerdas? Eso era en el sujeto. Tenían muchos bolsillos en su parte delantera. Esto es el predicado. Cada uno de estos, este verbo y estos complementos, también cumplen una función. Ese verbo te va a funcionar como núcleo del predicado. El verbo, chicos, el verbo, esa acción, es el corazón del predicado. Es su raíz. En el caso del sujeto, el corazón era un sustantivo. En el caso del predicado, es un verbo. Entonces, cada vez que tú veas un verbo en tu predicado, ese verbo es tu núcleo. Listo. Ahora, por ejemplo, vamos a volver aquí, antes de continuar con esto. Ya vamos a volver aquí. Quiero que solamente te enfoques en lo que está resaltado. Por ejemplo, participó en el concurso de poesía. Yo te pregunto, ¿cuál de esas 6 palabras es una acción? ¿Cuál es una acción? ¿Cuál es un verbo? Poesía. ¿Poesía será un Participó. verbo? Participó. Ojo aquí. Ya, muy bien. Profesora, me confundo, no sé, a veces como que me emociono y puedo por ahí señalar otra cosa. Los verbos se conjugan en 3 personas y en 3 tiempos. Si yo dijese, profesor, el verbo es concurso, supongamos, o poesía, yo poesía, tú poesía, nosotros poesía, poesía no se puede conjugar. Entonces no puede ser verbo. Efectivamente, tu verbo va a ser Participó. participó. Ese va a ser tu verbo. Participó, porque eso sí puedes conjugarlo, ¿ah? Yo participo, tú participas, él participará, nosotros participaremos, se conjuga. En la siguiente, come su comida. ¿Quién es el Come. verbo? Come. Come, claro, come. Y esto de aquí es tu verbo. Es muy juguetón. Muy, ¿Cuál Miss. es tu? Muy, a ver, yo muy, Muy, tú Miss. muy. ¿Se No, puede no, no. conjugar muy? No, no, Juguetón, no. Miss. Yo No, juguetón, tú no hay verbo juguetón. ahí, Miss. No, no Sí hay hay verbo ahí, Miss. verbo. Sí hay verbo. El verbo es Es. el de aquí. Ese. Profesora, pero el verbo es como lo conjugo. El verbo es la conjugación del verbo ser. Yo soy, tú eres. De esa es la conjugación. En la siguiente, está molesto. ¿Cuál es el verbo? Está, Miss. Está muy bien. Y en la última, ¿cuál es el verbo? Fácil. Están. Están. Estos verbos son el núcleo del predicado. Esos son los núcleos. Profesora, pero al costado de esos verbos o junto a estos verbos también hay otras palabras. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el nombre? ¿O qué son? Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, en el sujeto de modificadores, ¿tú te acuerdas? Modificador directo y modificador indirecto. ¿Te acuerdas? Profesora, ¿lo mismo pasa con los verbos, con el predicado? Sí. Pero en el caso de los predicados no se le conoce como modificador. Se le conoce como objeto. ¿Ya? En los predicados los vamos a llamar objetos directos y objetos indirectos. La estructura es básicamente la misma. Recuerda, por favor, que cuando tú ves preposiciones, ¿ya? Cuando tú ves preposiciones, ¿ya? Automáticamente sería un objeto directo o un objeto indirecto. ¿Qué me dices?
Cuando ves preposiciones, ¿sería objeto directo o indirecto? ¿Te acuerdas? Cuando aparece la en, cuando aparece el para, cuando aparece el por, Directo, Miss. ya, cuando aparece el de, el desde, el con, también por ahí cuando aparece el al, cuando aparece el del. Cuando tú ves preposiciones, es decir, aquí está tu núcleo y aquí está la otra palabrita, cuando están lado a lado, hombro a hombro, vecinitos, vecinitos, ¿era directo o indirecto? A ver si te acuerdas. Cuando estaban lado a lado, ¿era directo o indirecto? ¿Te Directo, acuerdas? Miss. Directo. Pero cuando aparecía una preposición que se interpone, que Es está acá de indirecto, Indirecto. Miss. metiche, indirecto. Esto mismo que tú has visto en el sujeto, lo vas a aplicar en el predicado. Cuando tú ves junto al verbo una palabrita al azuladito, ya, profesora, objeto directo. Pero si tú ves que al costado de tu verbo hay una preposición, que puede ser alguna de las que yo te estoy colocando en ese cuadradito, eso lo va a convertir en objeto indirecto. Ya estas son algunas preposiciones, ya algunas. A ver, en, para, por, de, desde, con, al, del. Ya, vamos de ahí, si es que es necesario te agrego otras. Por ejemplo, participó, ya sé que es el núcleo. Aquí tengo en el concurso de poesía. Esto de aquí, toditito, ¿será directo o indirecto? O i o Directo, de. Miss. Directo, ¿ya? Pero miren, ¿qué tengo aquí? ¿Qué palabrita tengo aquí? ¿Qué Ay, es palabrita es directo, esta? Miss, porque En. tiene en. Ujú. En. En. Y si yo miro aquí en mi cuadrito, ¿aquí tengo o no tengo en? Sí. Y cuando aparece preposiciones, se convierte en un objeto indirecto. Directo. Entonces, todo esto que tengo aquí va a ser objeto indirecto. Toditito. ¿Por qué? Porque ya te apareció el en. Este en ya te marca preposición, por lo tanto te marca objeto indirecto. Tu comida, esto que tengo aquí, ¿será objeto directo o indirecto? Directo, Miss. Directo. Profesora, ¿por qué directo? Porque su no es preposición. Mira, si tú te percatas en las listas, en las palabritas que te he puesto en tu tablerito de acá en tu tablerito, vamos a ponerle un color ya. En tu tablerito amarillo, no está dentro. Profesor, ¿y qué es su? ¿Qué categoría gramatical tiene su? ¿Quién me dice? ¿Qué categoría tendrá su? Su comida, su casa, su dinero, su celular, su computadora. ¿Qué me indica el su? Me indica posesión que le pertenece. ¿No? Entonces, cuando es un posesivo, eso es directo. Muy juguetón. Objeto directo o indirecto. O i o de. Directo, ¿Qué me Miss. dice? Directo, Miss. Directo, muy bien, directo. Entonces, significa que aquí tengo otro directo. Muy bien. Molesto. ¿Directo o indirecto? Directo, Directo, Miss. Miss. Directo, esto con mayor seguridad. En el circo, ¿directo o indirecto? Indirecto, Indirecto, Miss. porque Eso. ¿Por qué? Porque ahí aparece el delator. ¿Quién es el delator? El En. en. Listo. Mira entonces, dentro de una oración, dentro de tu predicado, ¿ya? Vamos a trabajar y encontrar lo mismo que en el sujeto. Pero en el caso del sujeto, nosotros hablamos de modificador directo e indirecto, y en el caso del predicado, hablamos de objeto directo e indirecto. ¿Listo? ¿Se entiende hasta aquí o hay alguna consulta?
¿Todo claro hasta aquí? Ya, Está claro, Miss. listo. Entonces, vamos ahora a ver los complementos circunstanciales. Profesora, ¿qué es eso? Ahorita te los presento. Estos complementos circunstanciales son importantes que tú sepas que solamente aparecen con predicados. Solo en los predicados. Aquí no aparecen los sujetos. ¿Ah? Los complementos circunstanciales son de uso exclusivo de los predicados. Te los presento. Vamos con un primer grupo. Vamos con el complemento circunstancial de lugar. ¿Ya? Este complemento circunstancial de lugar te va a responder a la pregunta ¿dónde? Ojo, solo en predicados. Por ejemplo, te pongo la siguiente oración. Tú analízalo. Ya los animales están en el establo. 1, otra oración. Mi amiga viajará a Roma. Y una más. Mi casaca, mi saco está en el armario. Listo. Te pregunto, ¿cuál es el predicado de la primera oración? ¿Cuál es el predicado de la primera oración? Los animales están en la granja. ¿Cuál es el predicado? Ojo. Miss, están en el establo, es predicado. Correcto, están en el establo. En la Los. segunda oración, ¿cuál es el predicado? Viajará a Roma. Muy bien, viajará a Roma. Y en la tercera, ¿cuál es el predicado? Está en el amarillo. En el armario, Amarillo. en el armario, en el Ah. armario. Armario. Listo. Ajá. Muy bien. Yo ahora te voy a preguntar sobre los complementos circunstanciales. Ojo, responden a la pregunta ¿dónde? Yo te pregunto, ¿dónde están los animales? En el establo. En el establo, ajá, en el establo, correcto. Te pregunto, ¿a dónde viajará mi amiga? A A Roma. Roma. Roma, muy bien. Te pregunto, ¿dónde está mi saco? En el armario. En el Armario. armario. Esto que yo estoy resaltándote o cambiándole a color rojito, esos son los complementos circunstanciales del lugar, porque te responden a la pregunta ¿dónde? Y si te das cuenta, están dentro del predicado. No están o no pertenecen al sujeto, sino al predicado. Esos son los complementos circunstanciales del lugar. De la misma manera, vas a tener complemento circunstancial de tiempo. ¿Ya? Complemento circunstancial Me de hice una tiempo. pregunta. Dime. Mira, en la red donde dice los animales está en el establo, ahí marcaste en el establo y acá abajo en el armario solo él. Ah, ya, me olvidé, entonces, un lapsus. Gracias, ahí está. Lo completé. Listo, muchas gracias. ¿En dónde? En el armario, tienes razón, ahí está. Listo. Responden a la pregunta ¿dónde? Complemento del lugar. Complemento circunstancial del lugar. El complemento circunstancial de tiempo también te va a responder a una pregunta. Te va a responder a la pregunta ¿cuándo? Te pongo oraciones y las vas analizando. Berta visitará el museo mañana. Mis amigos fueron ayer al cine. Y una más. Lucía, prepara prepara, a ver aquí, helados. Ah, no.
Prepara ahora helados. Hay que ponerle aquí. Ahora helados. Listo. ¿Cuál es el predicado en la primera oración? Predicado, ¿ah? Predicado. En la primera, ¿cuál es el predicado? Visita el museo mañana, Miss. Visitará el museo mañana. En la segunda, ¿cuál es el predicado? Amigos fueron ayer Fueron ayer al Ujú. cine al cine. Muy bien. Y en la tercera, por helados. prepara ahora helados. Listo. Vamos a identificar a nuestros complementos circunstanciales de tiempo. Visitará el museo mañana. ¿Cuándo visitará el museo? Mañana, Mañana, listo. ¿Cuándo fueron al cine? ayer, Ayer. Muy bien. ¿Cuándo prepara helados? ahora, Ahora. Esto de aquí son complementos circunstanciales de tiempo. ¿Ya? De tiempo. Es más, en la segunda oración tienes también otro complemento circunstancial. El complemento circunstancial de lugar. ¿A dónde fueron ayer? al cine, Al cine. Ahí, mira, en una misma oración, date cuenta que pueden aparecer no solamente un complemento, pueden aparecer otros. En la segunda oración de fueron ayer al cine, tengo complemento de tiempo y tengo complemento de lugar. Miren, dos complementos. ¿Qué otro complemento circunstancial tienes que reconocer? ¿Qué otro complemento circunstancial tienes que reconocer? El complemento circunstancial de cantidad. Ya, el complemento circunstancial de cantidad. ¿A qué pregunta responde esto? ¿A cuánto? ¿Ya? Analiza lo siguiente. Mario comió mucho pastel. Siguiente. Carla es muy amorosa. Siguiente. Compré pocas empanadas. Listo. ¿Cuál es el predicado en la primera oración? Comió mucho pastel. Muy pastel, bien. En la segunda, ¿cuál es el predicado? Es muy amorosa. Muy bien. Y en la tercera, ¿cuál es el predicado? empanadas, Pocas. Solo pocas empanadas, ¿será? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? No. No, compré pocas empanadas. No, no. Todo, claro. Profesora, ¿y por qué ahí no hay sujeto? Sí hay sujeto. ¿Te acuerdas qué sujeto era cuando no aparecía en la oración? ¿Sujeto? ¿Expreso o tácito? ¿Cuál de los dos era? Tácito, Miss. Tácito, claro, porque ¿quién ha realizado la acción? Yo. Yo compré pocas empanadas, pero no aparezco. Pero se sobreentiende. Entiende. Listo. ¿Cuánto pastel comió? mucho, Mucho. Cantidad. ¿Ya? En la segunda, ¿cuál será el complemento de cantidad? es muy, Muy. Muy nada más, porque ese es el verbo. Y en la tercera, ¿cuál es el complemento de cantidad? pocas, Pocas. Listo. Miren. Aquí lo voy a acercar un poquitito más. Ahí está. Miren. Hasta ahorita van viendo ustedes 3 complementos circunstanciales. Lugar, tiempo y cantidad. Y como ustedes pueden fijarse, están presentes solo en predicados. Hasta ahorita no me vas a decir, profesora, mentira. En tal oración el complemento aparece en el sujeto, ¿no? Porque si te das cuenta y ves todas mis palabritas en rojo, solo están en los predicados. Hasta estos 3. ¿Tienes alguna consulta, alguna inquietud? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Está claro, Miss.
Listo, no hay dudas. Avanzo. Complemento circunstancial de compañía. ¿Ya? Complemento circunstancial de compañía. Responde a la pregunta, ¿con quién? ¿Ya? ¿Con quién? Por ejemplo, te pongo oraciones. Matías, aquí prepara un pastel con su hermana. ¿Ya? Con su hermana. Por acá también te pongo. Mi vecina camina con su hija. El profesor llegó al colegio con el director. Listo. ¿Quién es el sujeto? El predicado. Estoy emocionando con el sujeto. ¿Quién es el predicado en la primera oración? Prepara un pastel con su hermana. Muy bien. En la segunda. Camina con su hija. Muy bien. ¿Y en la tercera? Llegó al colegio con el director. Director. Muy bien, excelente. Ya están haciendo mejor el reconocimiento de predicados. Muy bien. Voy a responder a la pregunta ¿con quién? ¿Con quién prepara un pastel? Con su hermana. Ah, con su hermana. Esto de aquí es tu complemento circunstancial de compañía. ¿Con quién camina? Su hija. Con su hija. ¿Con quién llegó al colegio? Y el Con el director. Listo, con el director. Miren, dense cuenta entonces del complemento circunstancial de compañía. Presente solo en predicados. Listo. Una más, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de complementos vamos a encontrar una cantidad enorme. Ya vamos con el complemento circunstancial de modo, que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Por ejemplo, Gaby corre rápidamente. Nando estuvo feliz por su regalo. ¿Ya? Y te pongo una más. Mariela. Mariela responde hábilmente las preguntas. Listo. ¿Quién es el predicado en la primera oración? Corre rápidamente. En la segunda. Estuvo feliz con su regalo. Y en la tercera. Responde hábilmente las preguntas. Listo. Muy bien. Vamos a encontrar el complemento circunstancial de modo. Responde la pregunta ¿cómo? ¿Cómo corre? Rápidamente. Rápidamente. Muy bien. ¿Cómo estuvo por su regalo? Feliz. Feliz. ¿Cómo responde las preguntas? Hábilmente. Listo. Ahí están tus complementos circunstanciales. Y si te das cuenta en estos dos que también te estoy presentando aquí, se presentan exclusivamente en los predicados. ¿Ya? Se presentan en los predicados. ¿Tienes alguna consulta en base a los complementos circunstanciales? ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud quizás? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna hasta aquí? Ya. Vamos a ver entonces. Vamos, como tú ya ahora sabes lo que es sujeto, sabes también lo que es predicado, vamos a plantear una oración para poder trabajar ello, ¿ya? Una Ahora sí. consulta.
Adelante. En predicado puede haber a doble verbo o no. Sí. Cuando nosotros hablamos de verbos, vamos a ver un verbo simple, un núcleo simple y un núcleo compuesto. Por ejemplo, profesora, ¿me puede plantear un ejemplo donde yo pueda diferenciar cómo es cuando es un solo núcleo y cuando son dos? Te los pongo así. Mira, te voy a plantear dos oraciones aquí. La primera oración puede ser la siguiente. Matilde cocina arroz con pollo. Pero también te puedo decir, Matilde está cocinando arroz con pollo. ¿Cuál es el predicado en la primera oración? Es sencillo. El predicado es Cocino arroz con pollo. correcto. Y en la segunda, el predicado es Está cocinando arroz con pollo. Claro, muy bien. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? Cocina. Cocina. Esto de aquí. Esto de aquí es un núcleo simple. Ya es un núcleo simple porque solamente tiene un único verbo. Pero en la segunda oración yo tengo dos verbos. ¿Cuáles son esos dos verbos? Está cocinando. Claro. Sí. Esto de aquí se le conoce como perífrasis verbal, porque tú tienes a un participio. Profesora, ¿qué es un participio? Es un tipo de verbo que tiene las terminaciones ando. Eso es un participio. Pero aquí tenemos una perífrasis verbal, ¿no? Porque son dos verbos. Profesora, entonces, ¿ambos son núcleos? Sí. Ambos se constituyen un núcleo, pero esto es un núcleo compuesto. En cambio, el primero es un núcleo simple. Pero al final son núcleos, pues, ¿no? Solamente que si por ahí quieres hacer la distinción de, profesora, si me piden, señala si la oración tiene núcleo simple o núcleo compuesto, yo cómo diferencio, ya te estoy enseñando cómo los vas a diferenciar. Núcleo simple cuando presenta solo uno y el compuesto cuando ves que hay dos. ¿Sí? Okay. Gracias. Listo. Ok, muy bien. Por ejemplo, vamos aquí. Creo que ustedes a la mano, imagino, tienen sus exámenes. Quiero pensar. Dentro de sus exámenes, ustedes en la primera oración tienen por misión, por actividad, por tarea, poder identificar, ya mientras va cargando mi pantalla ahí está, el núcleo del predicado y el objeto directo. Ojo, no significa que todas las 5 oraciones van a tener objeto directo. Ten mucho cuidado. No es que, profesora, como la indicación me pide eso, a la mala yo le voy a crear un objeto directo de ser necesario. Por ejemplo, vamos con la primera oración. Los policías intervienen a los delincuentes. Yo te pregunto, ¿quién es el predicado? ¿Quién es el predicado? ¿Intervienen a los delincuentes? Claro, todo esto es predicado. ¿No es así? Todo eso es predicado. Yo quiero que tú identifiques el núcleo y el objeto directo. Yo te pregunto, en ese predicado, ¿cuál es el núcleo? Intervienen, Miss. Ya, el núcleo, para que lo puedas distinguir, el núcleo del predicado voy a utilizar un color. Intervienen. Eso, esto de aquí es mi núcleo. Muy bien. Te pregunto, ¿ese predicado tendrá objeto directo? ¿Sí o no? No, Miss. Sí. No tiene. Lo que tiene es objeto indirecto. Eso sí tiene, pero directo no. Entonces, esa oración solamente la dejas ahí. No tiene más. En segunda, el alumno declamó ese poema en homenaje a los maestros. Te pregunto, ¿cuál es el predicado? Declamó ese poema. Declamó ese poema en homenaje a los maestros. Listo, todo eso es predicado. Te pregunto, ¿cuál es el núcleo de ese predicado? Declamó. Declamó, correcto. Esto y aquí es tu núcleo. Te pregunto, ¿presenta o no objeto directo? No, Miss. No, No, presenta. Sí presenta. Sí presenta. Sí presenta. ¿Cuál será el objeto directo? En.
En ya es parte del indirecto. El directo es Ese poema. Ese Ese es poema. tu directo. Profesora, y en homenaje a los maestros, eso sería el objeto indirecto, porque ahí ya te apareció el Indirecto. en, ¿no? Recuerda cuando te aparece el en, cuando te aparece el a, cuando te aparece el para, el por, el con, el etcétera, el de, el desde, al o del, eso ya es indirecto, ¿no? Entonces solamente está ahí. Siguiente oración. ¿Cuál es tu predicado? Quiero muchos cachitos rellenos de... ¿Cuál es tu predicado? Muy bien. Esa Todo es preposición. predicado. Todo es predicado. Todo. Profesor, ahí no hay sujeto, sí hay sujeto tácito. Quiero, yo, ¿no? Pero todo eso es predicado. ¿Cuál es tu núcleo? Quiero, Miss. Quiero, Quiero, claro, del verbo querer. Muy bien. ¿Cuál es tu objeto directo o no tiene? No tiene, Miss. ¿Seguros? No tiene. no tiene Quiero mis. muchos Sí tiene. de... ¿Cuál es el objeto Mm, directo? Muchos muchos. cachitos rellenos. Profesora, ¿y por qué no es directo también de manjar blanco? Porque de ya es una preposición. Eso ya sería indirecto. Solo hasta rellenos es mi directo, nada más. Mi tío Antonio cultivó el sembrío de coles y rabanitos. ¿Cuál es el predicado? Cultivó el sembrío de coles y rabanitos. Listo. ¿Cuál es tu núcleo? Cultivo, Mucho. Cultivó, listo, muy bien. ¿Y cuál será tu Ay, ay, objeto? eso es abajo. ¿Cuál es tu objeto directo? ¿Cuál será el objeto? El el sembrío, sembrío, nada más. Profesora, ¿puedo poner de coles? No, porque de ya es una preposición. Y eso ya sería objeto indirecto. Y eso no te está pidiendo en tu ejercicio. El profesor explicó la creación de los símbolos patrios. ¿Cuál es tu predicado? Explicó la creación de los símbolos patrias. Muy bien. ¿Cuál es tu núcleo? Explicó. Explicó. ¿Tienes objeto directo o no? Sí, la creación. Correcto, la creación. Y listo. Eso es lo que tienes que hacer en la primera pregunta. Y ya está tu primera pregunta de examen. Listo. mis, una pregunta. Y tiene, o sea, en el examen tienen que marcarlo así de los colores, el núcleo, esto, o simplemente se rayaba todo. La indicación te dice que identifiques el núcleo del predicado y el objeto indirecto. Pueden encerrarlo en circulitos y le pueden poner, por ejemplo, ¿no? A ver, profesora, yo hago una, no sé, algo por ahí. A ver, ¿dónde tengo un lápiz? Núcleo indirecto, sus iniciales, Por mami. ejemplo, claro, supongamos, ¿no? Si ustedes pueden usar colores, como por ejemplo yo estoy utilizando los que tengo en mi paleta disponible, háganlo. Eso les va a servir a ustedes para que visualmente también puedan diferenciarlo. Pero si no, pueden solamente usar su lápiz y le pueden encerrar y le pueden poner N de núcleo, ¿ya? Y cuando tienen el objeto directo, le ponen O, D, y ya está. Le pueden poner N o D para diferenciarlo o pueden usar colores así de la misma manera para que también puedan hacer la diferenciación. No hay problema. No hay problema. ¿Ya? Ahora, en la segunda pregunta les dice, en esta oración, el partido comenzó a tiempo. ¿Es correcto afirmar? Esta oración se enfoca, chicos, esa oración se enfoca en predicado. Yo te pregunto, ¿cuál es el predicado en esa oración? ¿Cuál es el predicado en esa oración? El partido comenzó a tiempo. ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el predicado?
No, 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 no. No, comenzó a tiempo, Miss. Comenzó a tiempo. Ya, yo te pregunto, ¿qué tenemos aquí? ¿Tenemos núcleo? Sí, ¿no? Tenemos núcleo. ¿Quién es tu núcleo? Comenzó. Tu núcleo es comenzó. Esto de aquí es tu núcleo. N, listo. ¿Y a tiempo? ¿Qué es a tiempo? ¿O de o I? Directo, Miss. Pero tengo la A. La A es una preposición. Por lo tanto, eso es un objeto indirecto. Directo. O I. Indirecto. Indirecto, OI. Ahora sí, como tú ya identificaste esto, me vas a poder responder lo siguiente. De esta oración podemos afirmar que presenta objeto directo, ¿sí? ¿Presenta objeto directo esta oración? ¿Sí o no? No, Miss. No, entonces esta la ha descartado, eso no puede ser respuesta, descartadísimo. ¿Podemos afirmar que esa oración tiene objeto indirecto? No. Miss. ¿Sí o no? No, Miss. Sí, Miss, sí. ¿Presenta OI? ¿Sí o no? No, Miss. No presenta OI. ¿Y qué es No. esto que yo he resaltado aquí? A tiempo. Ah, no, sí. A Sí tiempo. presenta OI. Ese es el OI. Ah, ya, profesora. Entonces, hay la posibilidad de que mi respuesta sea la B. Posiblemente, pero vamos a revisar. ¿Presenta circunstancial este predicado que hemos analizado aquí? Comenzó a tiempo. ¿Presenta circunstancial? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí. No, Miss. No hay ningún circunstancial aquí. No, Miss. No hay circunstancial. Entonces, eso tampoco puede ser respuesta. ¿Cuál es mi respuesta? La opción Es la B. B. Ahí está tu respuesta. Simplemente la marcas. ¿Ya? Listo. De ahí, bueno, la 3 ya lo vimos. Ya aquí, en esta oración, en el mes de agosto colmaban las calles de frías y bajas temperaturas en el tiempo. Tú tienes que indicarme quién es el núcleo. Ya, y la 5 es verdadero o falso nada más. Listo. ¿Le tomaste captura o tal vez has desarrollado conmigo, has trabajado conmigo esas dos preguntas del inicio? ¿Sí lo tenemos? ¿Lo puedo dejar de compartir? ¿Sí? ¿Lo puedo dejar de compartir? ¿Sí? Sí se puede. Ya, lo dejo de compartir entonces. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya para ir finalizando, volvemos a las diapositivas. Pregunto, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué? Predicado, Miss. Muy bien. Núcleo. Sobre el predicado, claro que sí. Muy bien. Dentro de este predicado hemos hablado de su núcleo, hemos hablado de sus objetos. En el predicado se habla de objetos y sus complementos circunstanciales. ¿Cómo hemos aprendido, chicos, sobre el predicado? ¿A través de qué? Formando una oración. Oraciones. Formando oraciones, ¿no? Revisando oraciones también. Y también ahí hemos aprovechado en revisar su examen para que se les haga más fácil. ¿Y para qué les va a ser útil toda esta información, chicos? ¿Para qué les va a servir toda la información vista en clase? Para saber en qué representa en cada oración. Muy bien, muy bien. Para poder revisar, encontrar, ¿no? Porque tanto sujeto y tanto predicado forman parte de la redacción, ¿no? Lo usamos nosotros. Y los elementos que influyen dentro de también son importantes reconocerlos. Muy bien, chicos. Entonces, hay que terminar de desarrollar en este caso sus exámenes. Ya hay que terminar de desarrollar sus exámenes. Si tienen igual alguna consultita, tienen ahí la agenda de docentes. Sí, Laura, está siendo grabado, no te preocupes, para que se puedan contactar conmigo y ya nos estaremos reencontrando en su siguiente grado, chicos. ¿Cómo? Cuídense un montón, que tengan bonita semana y ya nos estaremos viendo para seguir avanzando ya en su siguiente grado educativo. Cuídense, chicos, buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, Miss. Miss. Gracias. Cuídense, chicos.